Bienvenidos de nuevo a este espacio donde hablamos de los ponentes que se van a dar cita aquí el próximo septiembre en el Congreso Internacional de Papagayos más importante del mundo, del planeta Tierra. Y en esta ocasión vamos a presentar a uno de los speakers. Lo vamos a hacer de una manera un poco experimental. Vamos a presentarnos a mí mismo. Voy a presentar a Rafael Zamora, que va a ser también speaker en este congreso, y queremos saber un poco de él, que nos cuente, que nos diga qué sorpresas nos puede dar a estas alturas que no sepamos ya de los loros. Hola Rafa, cuéntanos un poco qué va a ser lo nuevo, qué nos puede contar Loro Parque Fundación de los Loros del Mundo. Bueno, Rafa, muchas gracias por contar conmigo, por la invitación y por esta sesión experimental de entrevista. ¿Y qué podemos contar? Pues mucho, porque Loro Parque y Loro Parque Fundación siempre tienen cosas nuevas, cada año, pero cada 4 años más, tanto in situ, en campo. Tenemos muchísimo que contar, lo que hemos desarrollado en los últimos 4 años con nuestros equipos, el equipo humano de Loro Parque y de Loro Parque Fundación, que siempre está trabajando con los animales y sacando datos nuevos. Hay muchos artículos científicos nuevos, hay mucho artículo de divulgación, hemos trabajado con nuevos nacimientos, nuevas especies. Todo eso lo vamos a contar, y lo vamos a contar entre todos, que es lo importante de nuestro congreso en Loro Parque. Vale, pero espera, queremos saber, hay muchos nuevos congresistas que vienen por primera vez al congreso de papagayos y quieren saber quién eres tú, a qué te has dedicado, cuál es tu fuerza de experiencia y qué te gusta, por qué se ha desarrollado toda esta trayectoria con loros. Bueno, Rafa, yo soy sobre todo, lo primero, criador, observador de los animales desde muy pequeño. La mayoría de los congresistas con los que nos vamos a encontrar tienen más o menos las mismas raíces. Todos te van a decir que desde su infancia trabajaron con animales. Más o menos es lo mismo. Yo lo he desarrollado a nivel profesional, en un inicio en cría de animales y observar todo tipo de pájaros, luego el desarrollo como biólogo a nivel de campo y de trabajar con distintas especies animales, con la botánica, con la zoología marina, he hecho de todo un poco, y luego aquí en Loro Parque, donde todos los que vienen aprenden muchísimo, tanto los que vienen como visitantes como los que vienen a las experiencias de workshops, de congresos. Llevo ya unos 28 años, desde el año 98 estamos por aquí, hemos criado todo tipo de especies, tengo el gusto de haber podido desarrollarme como persona con el crecimiento de animales en un equipo que vive el cuidado animal, y eso ha sido muy interesante. Hemos trabajado con especies como el guacamayo de Spix, un animal que se extinguía sobre la tierra, lo hemos criado aquí, de ahí hemos saltado a especies tan apasionantes como el guacamayo de Lear, con éxito en la naturaleza y bajo cuidado humano en los 2 sitios, y tenemos ciclos que se van a cerrar y queremos que todos los congresistas participen de esa experiencia. Mi trayectoria va por ahí, desarrollándome, viendo cómo funcionan los animales, y lo más importante, dentro de ese crecimiento personal han estado todos los que vienen a Loro Parque y a Loro Parque Fundación cada año, porque juntos hemos hablado de animales y hemos aprendido a la vez. Y ese es un poco el resumen de mi vida, muy rápido, que es lo que trasladamos cuando compartimos experiencias con los que nos visitan. Muy interesante, no tenía ni idea. Comprende que es muy complicado para mí presentarnos. Esto es algo experimental y vamos a ver un poco cómo sale. Cuéntanos, Rafa, aparte de todo lo que nos has dicho ya, lo importante de este congreso y cómo es para un speaker, para un ponente, la relación que va más allá del estrado, de estar ahí arriba en el podio hablando de distintos temas, como la relación de los asistentes con el speaker, que como llevas tantos congresos, ¿me puedes contar un poco cómo va eso? Ser ponente en un congreso como el de Loro Parque es una experiencia impactante, porque delante de ti
se presentan no solo un grupo enorme de 800 personas, incluso a veces más, y te estás dirigiendo a personas que tienen diferentes intereses. Unos trabajan en la naturaleza, otros trabajan con su periquito en casa y quieren saber lo necesario. Esa sensación es espectacular porque sabes que hay gente que está esperando algo que llevarse a su casa después de la experiencia con nosotros. Pero lo más bonito es que una vez terminas tu conferencia, pasamos al programa social del Congreso, en donde nos interrelacionamos con gente de todas las partes del mundo y quedamos amigos de por vida. Esa relación es quizás lo más poderoso del Congreso porque discutimos lo que han expresado los ponentes y nuestras experiencias vitales que se desarrollan a lo largo de toda una vida. Es ciencia ciudadana porque todas las personas que han tenido un animal en casa no siempre entran en la profesión, como biólogos, veterinarios, ecólogos, botánicos o cualquier parte, ¿no?, de que trabajan en laboratorio. Da igual, hay gente que simplemente tiene en su casa animales, los quiere cuidar bien y viene a aprender con nosotros y luego dan el salto a dedicar toda la vida a los animales. Esa relación de por vida, esas amistades para siempre se fraguan aquí en el Congreso del Loro Parque. Suena impresionante y qué ganas de que llegue ese momento, porque es ahí donde es verdad, como tú dices, donde compartimos todos y donde aprendemos. Y ese aprendizaje nos lleva a la última pregunta que te quiero hacer. ¿De qué va a hablar Rafael Zamora en el próximo Congreso? Bueno, pues yo no quiero dar muchas sorpresas porque voy a hablar de muchas cosas. Voy a unir lo que hemos acumulado en Loro Parque Fundación en los últimos, vamos a decir, más de 5 décadas, porque es la historia del Loro Parque también. Lo que hemos acumulado de conocimientos, hay una serie de conclusiones muy importantes para que cada congresista se lleve a su casa y lo pueda aplicar con sus animales. Significa que son esas conclusiones que te dan el éxito en la cría, en la incubación, en que no hayan agresiones con tus animales, en saber más de loros, pero en un resumen técnico que voy a tratar de que sea una auténtica bomba y que todos queden realmente impactados y lo mejor, saber más de loros, que es el objetivo de este congreso. Vale. No sigas hablando, deja algo para descubrirlo y que nos deje esa sorpresa. Sin ninguna duda, nos vas a dejar con la boca abierta y a todos los que van a estar en el próximo congreso aquí en Tenerife, que va a ser único e inimitable. Y ahí nos vamos a ver todos, ahí donde tienes que estar tú, en el próximo Congreso Internacional de Papagayos del Loro Parque en Tenerife. Rafa, muchas gracias. No, gracias a ti.